quiero empezar haciéndole una pregunta a ustedes. ¿Saben ustedes qué son las 28 creencias? La doctrina básica de nuestra iglesia. Exacto, son la doctrina básica de nuestra iglesia. Las 28 creencias son una forma en la que a lo largo del tiempo la iglesia adventista ha ido encapsulando cada una de las verdades en las que creemos. Si creemos en algo, están las 28 creencias. De esa manera podemos tener una historia. Y no son creencias aisladas. No son formas separadas de ver las escrituras, sino que son una historia. Nos cuenta la historia de la Biblia, desde el inicio hasta el final, desde el plan de redención hasta nuestra salvación. Bien, todos sabemos que las personas tenemos diferentes rasgos. Algunos somos blancos, otros negros, otros tienen ojos azules, otros lo tienen negros. Pero estas características son comunes entre varios. Pero hay algunas cosas que son únicas por persona. Entre ellos tenemos la huella dáctil. La huella dáctil es la huella de los dedos. Esta cosa es única por persona. Ninguna persona tiene la misma huella que otro. Por eso en muchos países se utiliza como identificación y tienen en base de datos registradas las huellas de todas las personas. Si hay un accidente y no se puede reconocer la persona por su cuerpo, con su huella se identifica quién es cada quien, porque la huella es única. Nuestra iglesia tiene una huella que la hace única. Lo que hace único cada huella no es una línea en el dedo. Si ustedes se fijan en su dedo, ven que tiene muchas líneas, ¿verdad? No es una línea lo que lo hace único, sino el conjunto de todas esas líneas. Eso son las creencias, lo que creemos. Muy bien, este es nuestro verso. Bueno, por alguna razón parece que se distorsionó, pero este es el versículo que vimos al principio. Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice? Exacto, un verso que el que tiene mucho tiempo en el adventismo ha escuchado muchas veces, porque es un verso con el que nuestra iglesia se siente identificada. Aquí vemos tres partes importantes que yo resalté: paciencia, mandamiento de Dios y fe de Jesús. La paciencia es la palabra original, es upomoné, aguantar debajo, y podríamos traducirlo como el que persevera. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Siempre nos hemos sentido identificados con esto. Muy bien. Como yo les mencioné, vamos a hablar acerca de las 28 creencias. Las 28 creencias no son islas aisladas, sino que todas se conectan para contar una historia. La historia de Cristo. Y cómo Él hizo posible nuestra salvación. Y Dios se reveló, creó al mundo, busca, salva y forma una comunidad. La iglesia adventista no descansamos sobre doctrinas abstractas, sino que todo es en una verdad bíblica. Lo primero, bueno, esto pueden darle para atrás. Lo primero que hay que tratar es que nosotros reconocemos como verdad. Porque en este mundo hay muchas fuentes que podríamos llamar fuentes de verdad. Y cuando ocurre un incidente, las noticias nos dicen una cosa, pero las personas que participaron dicen otra. Y otras personas dicen otra más. Entonces, en una historia como es la historia bíblica, donde ninguno estuvimos presentes, hay que definir qué es la verdad. Por fe, todos creemos que la Biblia es la verdad. ¿Cierto? Muy bien, podemos leer también qué nos dice la misma Biblia en Juan 17:17. Muy bien, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y nosotros creemos que es así. Muy bien, entonces la Biblia no es un libro que fue solamente escrito para que sea simplemente leído. Es un libro para transformar, para que cuando uno lo lea, comprenda. Es un libro que nos amonesta
que nos lleva al arrepentimiento, pero también es un libro que nos consuela y nos da vida. Por eso nos dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, y eso es por esa razón que la primera creencia del adventismo, ya sí puede pasar, es la creencia de la palabra de Dios. Muy bien, aquí tenemos un mapa. Las 28 creencias, la Iglesia Adventista la ha dividido en 6 áreas. La doctrina de Dios, la doctrina de la humanidad, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los eventos finales. En ella están divididas estas 28 creencias. Como les mencioné, la primera creencia que pertenece a la doctrina de las de Dios es la creencia de las Escrituras. Creemos que la palabra de Dios es la única regla de verdad y es la que nos lleva hacia Dios. Muy bien, la segunda creencia que podemos encontrar es la creencia de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos tiempos es muy debatido de si son 3, si son 2, si son 1. Hay creencias que abogan por el unitarismo, que los 3 realmente son solamente una existencia, que otros creen que solamente son 2, y hay diversas creencias, pero nuestra iglesia ha reconocido que los 3, que son 3 existencias en una sola, lo que se llama Trinidad, una palabra griega latina compuesta de 2 partes, tri y que significa 3 y unidad que significa 1. Trinidad es 3 en 1, una palabra simple, ¿verdad? Muy bien, lo siguiente que podemos encontrar es la la creencia de Dios el Padre. Creemos que el Padre existe, ¿es verdad? En eso todas las iglesias estamos de acuerdo. Pero hay una forma en la cual creemos que Él existe. Algunas personas creen que el Padre es autoritario, que es verdad, y que es fuego consumidor y no ven bondad en Él. Creen que solamente la bondad viene del Hijo y que es el Hijo el que frena al Padre en todo momento. Pero no es así, hermanos. Porque como leemos en Juan 3:16, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. El Padre envió a su Hijo porque amó al mundo de tal manera. El Padre no es diferente al Hijo en la forma en la que nos ama. Él también de tal manera amó al mundo. El siguiente es el que todos creemos. Por algo nos llamamos cristianos. Porque seguimos a Cristo, que es el Hijo. El Hijo, bueno, ya es alguien de quien sabemos, el Nuevo Testamento, o mejor dicho, toda la Biblia se centra en Cristo. Sin Cristo la Biblia no tiene sentido, porque si Él no hubiese venido, no hubiese muerto y no hubiese hecho lo posible por salvarnos, no tendríamos razón para ser cristianos. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo para salvarnos. La siguiente creencia es la de Dios el Espíritu Santo. Esta es una de las creencias también que está siendo muy rebatida. Incluso en nuestro medio, en la propia iglesia, hay personas que no creen que el Espíritu Santo sea una existencia separada del Padre o del Hijo y que sea Dios. Es muy discutido últimamente esto, pero nuestra iglesia ha reconocido que el Espíritu Santo es una existencia separada del Padre, del Hijo, pero a la vez unida con ellos. Un Dios al igual que lo son ellos. Elena de White nos había dicho en el Deseado de todas las gentes que sería bueno que dedicásemos una hora en la vida, que dedicásemos una hora a la reflexión y contemplación de la vida de Cristo, especialmente las escenas finales. Esto ya lo dice es por la razón de que todas estas 28 creencias se centran en Cristo. Y si no entendemos qué hizo Cristo y por qué lo hizo Cristo, de nada nos vale todo esto. Bien, después de estas 5 primeras creencias, nosotros pasamos a la creencia de la humanidad. La primera creencia nos viene en ese mismo orden, perdón, la primera doctrina viene en esa misma posición, porque es lo que existió antes de que todo lo demás existiera. Es la primera parte de la historia. Dios existe desde el principio y antes del principio. Y luego viene la creación.
porque creemos que fuimos creados, ¿verdad? Esta doctrina de la humanidad, las 6 y las 7, la primera es la doctrina de la creación. Dios es el creador del universo y en 6 días lo creó. ¿Creemos así? Amén. Amén. ¿Dónde podemos comprobar eso? Génesis 1. El primer capítulo de la Biblia nos los demuestra. Y también esta doctrina nos deja algo importante. Y es que en el 7º día descansó de toda la obra que había hecho y reposó y los bendijo. La creación, esta doctrina afirma de que Dios es el creador. Las 3 existencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaron el mundo y todo lo que hay en él. Y por lo tanto son dueños de su creación. Y la siguiente es la doctrina de la humanidad o la naturaleza humana. Esta doctrina nos dice que fuimos creados perfectos. A imagen y semejanza de Dios fuimos hechos. Pero que llegó un intruso, que ya veremos en la siguiente parte, y que lo contaminó todo. Y que ahora somos seres imperfectos, propensos a pecar. Pero esta doctrina nos dice que debemos volver a lo que éramos antes, a la perfección que Dios nos creó. Y esta doctrina es importante porque nos ayuda a ver, primero, que fuimos hechos con un propósito. No somos entes creados simplemente porque existimos y ya, sino que Dios nos creó pensando en crearnos. Un ser superior dedicó un momento para hacernos. Y luego nos dice que somos perfectos, o que fuimos perfectos, y que fuimos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, cada ser humano es importante para Dios, porque Él lo hizo a su imagen y Él quiere salvarlo. Y por eso la siguiente es la doctrina de la salvación, del 8 al 11. En esta doctrina, la primera parte que vemos es el gran conflicto. La doctrina número 8 es la doctrina del gran conflicto. Una que nos cuenta antes de la creación, porque sabemos que el pecado no se originó en este mundo. El pecado se originó en un ser perfecto. Un ser que después de Jesús era el más elevado en el cielo, el primero entre todos los ángeles y el más grande, Lucifer. Este ser, que su nombre significa ser de luz, ocupaba una posición importante en el cielo, pero él quiso más. Quiso ser igual a Dios y se rebeló. Se llevó con él una tercera parte de los ángeles y también vino a este mundo a incitar a nuestros primeros padres a pecar. Lamentablemente sabemos que ellos cedieron y que por eso se ha gestado un gran conflicto, todo para hundirnos. Pero la siguiente, la creencia número 9, nos cuenta un plan especial que se gestó en el cielo para salvarnos. Esta creencia es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Una creencia que nos cuenta que creemos que Jesús vino a la tierra, vivió entre nosotros, murió, pero lo más importante, resucitó. Y ahora mismo está en el cielo por nosotros. Y es una creencia importante porque en ella se centra toda nuestra esperanza. Sin ella, como yo les mencioné al principio, no vale nada de lo que creemos. Porque de nada vale el sábado si no hay un Cristo que nos salve. De nada vale el santuario si no hay un Cristo que ministre. De nada vale que seamos una iglesia si no hay un Cristo a quien seguir. Pero gracias a que Cristo existe, todo lo demás cobra sentido. Muy bien, la siguiente creencia, la número 10, que nosotros encontramos es la experiencia de la salvación. Nosotros creemos que por fe somos salvos, por la gracia que Cristo nos concedió. No hay obra que pueda hacernos salvos, solamente lo que Él ha hecho por nosotros. El Espíritu nos convence, nos hace reconocer el pecado, nos arrepentimos y así confiamos en Cristo. Y con esto alcanzamos la salvación. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo hizo todo y ahora a nosotros nos toca aceptar. Pero la creencia número 11 nos deja claro de que eso no es todo. Esta creencia es el crecimiento en Cristo. Nos dice que
la conversión no es la graduación, no es el fin de la vida del cristiano, sino el principio. Ahora nosotros debemos obrar, no para ser salvos, sino porque somos salvos, demostrando que Cristo vive en nosotros. Porque cuando Cristo vive en nosotros, nosotros no veríamos a Cristo mintiendo. Si Cristo es el que vive en nosotros, nosotros vamos a decir siempre la verdad. Cuando Cristo vive en nosotros, Cristo no va a andar robando. Si Cristo vive en nosotros, va a devolver a su prójimo lo que le corresponde y siempre va a solamente usar lo que le pertenece. Cuando nosotros tengamos que pensar si debemos hacer algo, pregúntense, ¿Cristo que vive en mí lo haría? Y si Cristo lo haría, debemos hacerlo. Si Él no lo hace, entonces nosotros tampoco, porque se supone que Él ahora vive en nosotros. Estas 4 creencias son 4 preguntas, responden a 4 preguntas. ¿Por qué existe el mal? Una pregunta que todo el mundo se hace. Hay un conflicto real y lo sabemos. ¿Qué hizo Dios por nosotros? La cruz, la muerte, la resurrección de Jesús. ¿Cómo recibo yo esa victoria que Cristo tuvo? Y es por la fe. Y luego responde, ¿a qué debo hacer yo una vez ya se ganó la victoria? Que es avanzar en el cristianismo. Y por eso viene con importancia la creencia de la iglesia. Porque solos no estamos. Aparte de Cristo, estamos todos como hermanos. Y la primera creencia de la doctrina número 5 es la creencia de la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es una comunidad de fieles que creen en el Señor Jesús. No creemos que la iglesia es un templo. No, creemos que la iglesia son todos los fieles en el Señor. Todos los que profesan seguirle correctamente. Entonces creemos que la iglesia y los hermanos son siervos del Señor. Luego creemos en el remanente y una misión que se le ha dado. Porque como nosotros leímos en Apocalipsis 14:12, vimos que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es una misión que se le fue encomendada a los santos, el remanente del Señor, los que perduren hasta el fin. La palabra remanente significa lo que queda, que corresponde a la paciencia de los santos, porque la paciencia de los santos es lo que persevera, los santos que perseveran. Entonces, el remanente, los que quedan, tienen una misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Y luego creemos en la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque no solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, sino que todos los hermanos debiéramos trabajar como si fuéramos uno. Amén. Y eso nos dice 2 cosas. 1, el hermano que está al lado nuestro debería ser uno como nosotros. Y 2, todos tenemos una obra. Porque si todos debiéramos trabajar como uno, nadie se puede quedar sin trabajo que hacer. Dios proveyó, como veremos más adelante, un don para cada persona, para que cada persona tenga una obra, porque somos una parte del cuerpo de Cristo. Lo siguiente que conocemos, la creencia número 15, es el bautismo. Nosotros creemos, a diferencia de algunas otras religiones, que el bautismo, medio por inmersión, donde somos sumergidos completamente en el agua y renacemos como nuevas personas, es el medio que Cristo proveyó para dar testimonio a otros de que somos salvos y de que entramos en su pueblo. No quiere decir eso que si una persona no se bautice, no es salvo. Sino que quiere decir que el bautismo es el testimonio que nosotros damos al mundo de que somos salvos. Todo el que pueda debe bautizarse. No debe excluir esto solamente porque no es, por así decirlo, obligatorio, pero sí es algo esencial en la vida del cristiano. La siguiente creencia, la número 16, es la de la cena del Señor. Nosotros recordamos esa historia que leemos antes de la crucifixión de Jesús, donde Él le lavó los pies a sus discípulos y repartió el pan y el vino, que representaban su cuerpo. ¿Lo han leído, verdad? Sí. Muy bien, esa historia nosotros la creemos fielmente de que es algo que demuestra que la iglesia
es parte de Cristo, porque nos dio de su sangre y de su carne, nos dio la salvación, y antes de eso, lavó los pies de los discípulos. Esta acción representa que debemos reconciliarnos con el Señor y debemos pasar por un proceso de renovación. Bien, la creencia número 17 nos habla acerca de los dones y ministerios espirituales. Como yo le mencioné, todos aquí creemos que tenemos dones, ¿verdad? Todos tienen algún don, ya sea cantar, predicar, otros tienen el don de la oración, otros tienen el don de visitar a los enfermos, pero hay dones que todos tenemos en común. Todos tenemos el don del tiempo, todos tenemos 24 horas, ¿verdad? Todos tenemos algo de dinero, que también es un don del Señor. Todos tenemos vida, todos tenemos influencia. Todos podemos hacer algo a nuestro alrededor, aunque no sea grande, pero algo, aún pequeño. Por eso el Señor nos invita a usar nuestros dones conforme a lo que podamos, y así recibiremos más dones. Recordemos la historia del hombre que dejó talentos a sus siervos y luego se marchó. Cuando él llegó, los siervos fieles fueron aquellos que usaron su talento y luego el Señor les dio más talento. Pero el siervo infiel no fue aquel que usó el talento para el mal, sino el que no usó su talento. El Señor le dijo: por cuanto tú no hiciste nada, nada te toca, y lo que hiciste y lo que tienes también te será quitado. Bien, la creencia número 18 y la última de la creencia de la iglesia es la del espíritu de profecía. Nuestra iglesia ha creído y cree que el don profético le fue concedida a Helena Hammond de White en sus escritos para que ilustre y nos amplíe la vida de Cristo y otros mensajes especiales. No es ella el reemplazo de la Biblia, no. Creemos que la Biblia es la regla absoluta de fe, pero creemos que la Helena de White vino como una profeta necesaria para ampliar lo que debemos comprender concerniente a estas mismas doctrinas y a otras cosas relevantes para ya más de nuestro tiempo. Muy bien, entonces aquí nace una pregunta. Nosotros vemos esto de la iglesia y nos podemos preguntar, ¿somos nosotros parte de esta creencia? ¿Hemos estado viviendo, siendo partes de esta creencia? ¿Y cómo respondemos esa pregunta? Viendo la doctrina siguiente, la vida del cristiano. Porque creemos que el cristiano no simplemente es salvo, sino que debe ser algo, una vez ya es salvo, y una forma en la cual él debe vivir. Muy bien, vemos en la vida del cristiano, en la creencia número 19, la ley de Dios. En la escuela sabática vimos que la ley no había sido clavada en la cruz, y así creemos los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos se encontrará la paciencia de los santos, que son los que guardan los mandamientos de Dios, la ley y también la fe de Jesús. Estos 10 mandamientos son expresados en Éxodo 20 y son una forma del carácter de Dios. Nos muestra cómo Él ve nuestra relación con Él y con nuestro prójimo. Por eso cuando a Jesús se le preguntó acerca de la ley de Dios, Él los resumió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no era nuevo. Él les dijo a los judíos un resumen que ellos mismos habían hecho acerca de los 10 mandamientos. Por eso, cuando alguien quiera decirles a ustedes que estos son los nuevos mandamientos, solamente hay que demostrarle que los mismos judíos ya lo tenían antes eso. No eran mandamientos. Ellos lo habían reconocido como un resumen de los 10. Luego creemos y tenemos por especial la doctrina del sábado. La separamos de los 10 mandamientos no porque estuviera separada, sino porque merece un lugar especial. Porque el séptimo día es el día en el cual reconocemos que Dios creó el mundo en 6 días, el día en que reconocemos que hay un Dios que nos creó, el día en que reconocemos que Cristo nos salvó, porque guardamos el día que Él proveyó para nosotros. Este es el día, el sello, que durante toda la semana le demuestra al mundo qué fe profesamos. Porque cuando un mundano necesita saber de qué religión es una persona, con ver su día puede saber que es adventista.
porque es el día que nosotros guardamos. La siguiente creencia es la creencia número 21, la mayordomía cristiana. Esta creencia, muchos piensan que se trata solamente del dinero, pero no es solamente así. Esta creencia nos habla acerca de todas nuestras capacidades, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra mente y también de nuestros recursos, obviamente. Y nos dice que todo es del Señor. ¿Así creemos? Amén. Y que por eso todo debemos usarlo para el Señor. Entonces, cuando nosotros veamos que algo daña aquello que es para el Señor, debemos apartarlo, porque ese era el deber de un mayordomo, gestionar los recursos de su Señor para que Él pueda ganar más dinero o más recursos y que sus recursos no sean dañados. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar el dinero del Señor, no malgastándolo, sino usándolo siempre de provecho y siempre dando el diezmo a la iglesia. Y también debemos cuidar a las demás personas, porque nosotros reconocemos como mayordomos que los demás también son mayordomos del Señor y son recursos, parte de su cuerpo, a la cual debemos cuidar. La siguiente es la conducta cristiana. Creemos que como cristianos debemos actuar de una manera. ¿Y cuál es esa manera? Como Cristo actuó. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él era amable y cortés con las demás personas. Él siempre ayudaba a los necesitados, podemos ver eso en todo su ministerio. Y siempre amonestaba a los demás conforme a lo que podían recibir. Nunca buscaba hacer daño a nadie, sino que siempre procuró el bien. Y así debe ser el cristiano que hoy en día procura y dice seguirle. La siguiente es la doctrina número 23, el matrimonio y la familia. Esta es una creencia muy dañada en nuestros tiempos, ya que las personas no están respetando el matrimonio y la familia. Y nosotros creemos como adventistas que Dios fue el creador del matrimonio. Allá mismo en Génesis decidió que hombre y mujer serían una sola carne y que así debería ser por todos los tiempos. La familia debe formarse de esta manera y debe respetarse como algo sagrado. El divorcio es algo que Dios nunca quiso que existiese, pero algo que puede ser que en momentos sea necesario. Pero debiera siempre evitarse, en la medida de lo posible, el divorcio. Y por esa razón debiera siempre pensarse de forma muy especial el matrimonio, porque es una decisión que debería pensarse como eterna. Cuando dos personas están a punto de casarse, deben pensar que es un para siempre, literalmente, hasta que el Señor quiera. Porque si creemos en la resurrección, sabemos que después, en la siguiente vida, estarán esas dos personas juntas. Por lo tanto, debe ser siempre visto como un para siempre. Luego creemos en la doctrina de los acontecimientos finales. ¿Hacia dónde va? O mejor dicho, ¿hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde va el mundo? Creemos primero en que Cristo ministra como en el santuario celestial. Ministra como sacerdote, como sumo sacerdote. Podemos leer eso en Hebreos 4:16. Que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esta no era. Ok, bueno, en Hebreos tenemos la cita, podemos ver, si leemos el libro de Hebreos, creo que el capítulo 8 era, el cual nos cuenta que Cristo ministra como sumo sacerdote para interceder nuestros pecados. Y en Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar salvación y oportuno socorro. Porque como hemos visto antes, pecamos, todos aquí pecamos, ¿verdad? Y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a la tierra, enviado por el Padre para salvarnos, y por eso ministra en el santuario. Creemos en la creencia de la segunda venida de Cristo. Esta no la puede negar nadie en nuestra iglesia. Después de todo, nos reconocemos como adventistas. La palabra adventista viene de advenimiento, que significa que creemos en que viene algo. ¿Qué es? La segunda venida de Cristo. Esa es la razón de nuestra fe.
es la parte principal, por así decirlo, de lo que creemos. Nuestra esperanza es la segunda venida de Cristo. Cuando alguien nos pregunta que por qué creemos lo que creemos, es porque esperamos que Cristo venga por nosotros. Lo siguiente es la resurrección. Porque no solo esperamos que Cristo venga por los vivos, esperamos que hasta los que duermen sean resucitados y salvados. Creemos que la muerte es como un sueño para aquellos que están en el Señor, porque serán levantados nuevamente para vivir la vida eterna. Por lo tanto, también creemos que la muerte es el final, un descanso para todo el mundo hasta que sea decidido su juicio. No creemos que hay un cielo después de la muerte o un infierno actualmente, sino que es después de la segunda venida de Cristo cuando se decidirá quiénes estarán en el cielo y quiénes más adelante, después del milenio, perecerán en un infierno. No ahora. Ahora mismo sí hay personas en el cielo, pero están contados. No es que una persona inmediatamente muere, irá al cielo. Al menos así creemos, ¿verdad? Perfecto. Lo siguiente es la creencia número 27, el milenio y el fin del pecado. Durante 1000 años, los salvados estarán leyendo los libros para reconocer que el juicio de Dios fue fiel y verdadero. Sabemos que Dios así será, pero hay el mundo y este mundo y todos los demás mundos deben ser testigos de que así fue, de que el Señor hizo un juicio verdadero. Porque recordemos que cuando Satanás incitó en el cielo el gran conflicto, él lo que le decía a las demás a los ángeles, y con lo que lo arrastró, era que Dios era injusto. Y por esa razón lo que Dios quiere demostrar es su justicia, que Él es un Dios justo. Y por eso ocurrirá un milenio donde estaremos revisando los libros para descubrir esta justicia divina. Después del milenio, cuando la tierra nueva, cuando el cielo descienda sobre el monte Sión y los muertos impíos sean resucitados, ellos se darán cuenta también de que justos fueron los juicios del Señor. Y entonces descenderá fuego y azufre y consumirá el pecado para siempre, junto con todos aquellos que no quisieron apartarse de Él. Después llega una parte muy interesante, y es la tierra nueva. Porque todo esto es importante, pero es cuando lo unimos como hilos y lo tejemos que se ve como un plan especial. Sin una pieza todo se oscurece. Y por eso la tierra nueva nos da luz, porque no creemos que Cristo solamente viene, sino que nos dará una nueva tierra donde podamos vivir, donde podamos disfrutar. Nos dice Apocalipsis 21:5, enjuagará Dios toda lágrima de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Estas 6 áreas, este evangelio, estas 28 doctrinas, nos narran desde el Génesis hasta el Apocalipsis la historia bíblica. Es nuestra forma de comprender. Y aunque ahora mismo le hemos pasado un poco por arriba todas, hemos solamente repasado, yo les invito a que las investiguen, a que las lean acerca de ella. Hay muchas versiones de folletos acerca de las 28 creencias que nuestra iglesia ha publicado, y es importante que cada miembro conozca por qué cree lo que cree. Porque bueno, está bien, ya quita todo. ¿Por qué cree lo que cree? Porque, como decía Apocalipsis 14:12, el pueblo de Dios es el que cree en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Y también podemos leer en Primera de Pedro 2, dame un momento. Bueno, 2:15 creo que es, Primera de Pedro 2:15, que nos dice que tenemos que estar siempre preparados para cuando nos pidan razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Esto nos dice que cuando otras personas nos pregunten por qué creemos lo que creemos, debemos tener un así está escrito para demostrar
por qué creemos lo que creemos. Muy bien, también tenemos que entender qué clase de iglesia produce estas creencias. Porque nuestro pueblo, el adventista del séptimo día, también tuvo una historia. Sabemos que en 1944 hubo un chasco y que luego, después de entender toda la Biblia, fue que fuimos comprendiendo y formando estas creencias, pero no son para que se queden ahí, en papel, sino para que se conviertan en nuestra vida diaria. Debemos creerla y al creerla debemos vivirlas. Cada una de ellas está para vivirla. Y debe convertirse en nuestra huella. Que cuando alguien nos vea y vea lo que creemos, diga, ese es el adventista del séptimo día. Porque sus creencias son las creencias de esa iglesia. Que nadie nos vea y pueda dudar de nuestra fe, porque nuestro testimonio es diferente a lo que decimos. Debemos ser consecuentes. Debemos ser personas que hablemos y hagamos las mismas cosas. Por eso, hermanos, yo les invito en esta mañana a que hagamos que el Señor convierta esas creencias en nosotros, a que las aprendamos y las entendamos y a que les demos a otros, pero que sobre todo las vivamos cada día. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque aunque, como él dice, fue un poquito rápido, pero podemos ver. Hay algo por ahí que está haciendo. Podemos ver por qué creemos lo que creemos. Así que, Marco, Dios te siga bendiciendo. Gracias. Y hermanos, que el Señor pueda ayudarnos. Amén. Porque solamente con Él podemos. Así que vamos a estar de rodillas para que Marcos concluya con una oración. Muy bien, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias por mostrarnos que nosotros no creemos en simples teorías o fantasías humanas, sino en una historia que tú has creado para nosotros, para que la entendamos. Ayúdanos no solo a creerla, sino a vivirla, a que sean una parte de nuestra vida y que se convierta en una parte de nuestro ser. Gracias por todo, tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén.